Hola, yo soy Ana Isabel y esto es Al Derecho de Radiovisual Colombia. Hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo peligroso del proyecto de reforma laboral del gobierno actual para este 2023. El Ministerio de Trabajo radicó el pasado 16 de marzo ante el Congreso de la República el proyecto de reforma laboral. Esto se logró luego de haberse planteado 4 borradores del documento y después de haber sido concertado con la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales. A la final este se consolidó con 75 artículos. Y pese a los cambios que se presentaron para llegar al documento final, siempre se mantuvo el enfoque de privilegiar la estabilidad laboral de quienes ya cuentan con un empleo formal. Y respecto también a lo bueno que deja esta propuesta, es importante destacar que protege y da acceso a la seguridad social de los migrantes. Y gracias a esto, los extranjeros residentes en el país podrán acceder a garantías laborales, independientemente de cuál sea su situación migratoria. Esto es benéfico, pues para el mercado laboral es más rentable que esta población esté dentro de la formalidad. Y uno de los aspectos que en un principio había generado aceptación sobre la reforma es su propuesta de regular las plataformas digitales, que según esta es ahora quienes trabajen con estas aplicaciones serán tratados como trabajadores dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que serán vinculados mediante contrato de trabajo y gozarían de los derechos y garantías. El pero es que en las últimas semanas los mismos trabajadores de las plataformas como Rappi se han manifestado en contra de esta medida. El argumento detrás de esto es que no sería rentable implementar un modelo que fuerza la formalidad, pero dificultando la movilidad de la fuerza de trabajo dentro del mercado. Ya según la compañía, como Rappi, dice que 130.000 personas se quedarían sin empleo en la plataforma con esta reforma. Este dato lleva a lo que sería lo malo de la reforma, pues por privilegiar a aquellos que trabajan dentro de la formalidad, olvidan que en el mercado laboral colombiano hay personas que trabajan en modalidad independiente, sin un contrato formal, y la reforma no tiene en cuenta que los beneficios de la flexibilidad y de los ingresos complementarios en los que vive un sector importante del país. Lo peligroso de esta también probablemente sea el argumento de los costos laborales que traen medidas como el cambio de jornada nocturna, que sería de 6 p.m. a 6 a.m., y el aumento del pago de recargos. Fenalco calculó que con estos cambios los costos aumentarían hasta 35%, con lo cual se prevé menos contratación y por ende mayor informalidad. Este es quizás el punto mayor de disenso que genera esto entre sindicatos y gremios, el cual con dificultad sería conciliado con la discusión en el Congreso. Y mirando también aspectos positivos, podríamos decir que protege el sector rural, que además de la protección de seguridad social a migrantes, otro de los aspectos a destacar en esta reforma es que tienen en cuenta y buscan formalizar el trabajo rural, esto mediante lo que se denominaría como jornal agropecuario. ¿Cómo se haría esto? Se haría mediante lo que se denominaría, como anteriormente lo dije, jornal agropecuario. Con este los trabajadores podrán acordar con el empleador el pago del salario y en general de la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de la modalidad de trabajo rural. Esto, además de retribuir al trabajo diario ordinario, compensará el valor de la totalidad de prestaciones sociales y beneficios legales a los que tenga derecho el trabajador agropecuario, tales como las primas, auxilios y subsidios, sin incluir las vacaciones. En ningún caso el jornal diario agropecuario sería inferior al salario mínimo diario legal vigente o al pactado en la convención colectiva sectorial. Y otras de las cosas buenas a destacar de esta sería la protección con obligatoriedad de contratación a deportistas y también la eliminación de figuras de terceración. Y ya pasando a algunos de los aspectos más peligrosos, empezamos por la inamovilidad laboral. En la reforma se incluye un apartado de estabilidad laboral reforzada que protege a aquellas personas que se encuentran en una movilidad de contrato como trabajadores independientes. Y entre otras cosas, en esta sección se establece que quienes pertenezcan al fuero sindical de salud, o sea, personas en situación de incapacidad, mujeres en estado de embarazo y prepensionados, no podrán ser despedidos sin justa causa,
Contrario a lo que se podría considerar, los expertos también prevén que esta medida puede tener efectos adversos sobre el mercado, generando incluso inamovilidad en el mismo. Esto porque los empleadores reducirían los niveles de contratación, además de abstenerse de contratar dichos grupos, generando cierta discriminación. Y cabe aclarar que para que surta efecto al despido por justa causa se requerirá adicionalmente una autorización ante la autoridad administrativa o judicial o ante un inspector de trabajo, según sea el caso. Entonces también la gran pregunta ahí es que en caso de haberse incurrido un despido injustificado, ¿qué pasaría? Pasaría que el empleador debería indemnizar el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato. En ningún caso sería inferior a 45 días de salario. Otro punto peligroso de la reforma es el incremento en los costos de nómina y afectación a formas sanas de contratación, porque según el Ministerio de Trabajo, con esta reforma quieren recuperar los derechos de los trabajadores y para eso en el documento final incluyeron propuestas como la reconstrucción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, el cambio de la jornada nocturna de 6 p.m. a 6 a.m. y el aumento por el pago de recargos nocturnos, dominicales, festivos y horas extras del 75% a 100%. Sobre estos artículos, gremios como FENALCO han asegurado que el incremento de costos laborales que esto implicaría habría una reducción importante en los niveles de contratación y este gremio también estipuló que solo en la capital se perdería alrededor de 200.000 empleos que llegase a aprobar la reforma. Expertos también han considerado que esto puede ser negativo, especialmente en un mercado laboral como el colombiano, el cual está conformado principalmente por medianas, pequeñas y microempresas. Tal vez las grandes empresas tienen un mayor margen de maniobra y probablemente éstas tengan la capacidad de trasladar estos nuevos costos del precio final del producto que pagarán los consumidores. Sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, al tener un menor margen, recurrirán a reducir los niveles de contratación. Esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Ana Isabel y esto fue Al Derecho de Radiovisual Colombia. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como @radiovisualcolombia y en nuestra página web encontrarnos como www.radiovisualcolombia.com.